Romanos capítulo 5, versículo 2b hasta el versículo 5. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, en esta noche vamos a ver segunda parte de que la salvación de Dios es firme y no se pierde. El domingo pasado vimos los versículos 1 y la parte A del versículo 2, que decía: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esto es verdad, la salvación no se pierde. El Señor Jesucristo lo enseñó en Juan capítulo 10, en el versículo 27, Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que en esta segunda parte, en esta sección de Romanos capítulo 5, veremos una segunda parte de que la salvación de Dios es firme y no se pierde. El apóstol Pedro también lo expresó de esta manera. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta allí la lectura. Notamos que toda la Escritura nos enseña que la salvación es algo totalmente seguro, porque no depende de lo que nosotros hayamos hecho, sino que depende de lo que otro hizo, de lo que Cristo hizo en la cruz. Y esta salvación está guardada, dice el apóstol Pedro, por el poder de Dios mediante la fe. Por lo tanto, no depende de nosotros, depende totalmente de lo que Dios ya hizo por medio de su Hijo Cristo en la cruz por nosotros. Así que estamos viendo en este pasaje que tenemos en primer lugar paz con Dios. Y no es esa paz que a lo mejor usted siente luego de un difícil día, de mucho que hacer, llega a la casa y se sienta y tiene un momento de paz. No habla de esa paz, no es esa paz mental o esa paz emocional. Es una paz de una guerra. La Biblia dice que nosotros estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios. En el versículo 10 de este mismo capítulo 5 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No era solamente que no le conocíamos, éramos enemigos de Dios. No soportábamos las cosas de Dios, pero ahora en Cristo tenemos paz para con Dios. Tenemos también una entrada libre a la gracia, tenemos esperanza de gloria, somos posesión del amor de Dios y ciertamente seremos llevados y nos podemos gozar en todo esto. Hay una objeción a esta doctrina y eso está en Gálatas capítulo 5 versículo 4. Yo quisiera abordarlo brevemente en esta noche antes de entrar a nuestro pasaje, porque es posiblemente un pasaje que algunas personas le han hecho ver como una objeción a esta doctrina. En Gálatas capítulo 5, versículo 4, está esta expresión de caer de la gracia. Y muchos lo toman como una enseñanza de que entonces la salvación se pierde. Pero vamos a explicar este versículo brevemente. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La regla aquí es muy simple, ¿no? ¿Qué tenemos que leer? Tenemos que leer el contexto
mediato e inmediato, es decir, lo anterior y lo que viene después. ¿Con qué estaba luchando Pablo aquí con los hermanos en Galacia? Se habían introducido falsos maestros en la iglesia que estaban enseñando que cómo debían ser salvos. ¿Cuál era la forma de ser salvos? Por medio de la circuncisión y por medio de guardar la ley. En el versículo 2 dice: He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y el mismo versículo 4 dice que de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿Qué está diciendo? En el fondo les está diciendo: ustedes se dicen cristianos, pero nunca lo han sido, han caído de la gracia si es que ustedes creen que son salvos por estas cosas. ¿Se fijan? No está diciendo que la salvación se puede perder. Lo que está diciendo es que si alguien cree que la salvación es por obras, realmente no entiende el Evangelio y nunca ha sido salvo. No está enseñando que se puede perder la salvación. Las personas que confían en sus obras, ¿realmente hacia dónde van? Van camino al infierno. Volviendo aquí a Romanos, en Romanos capítulo 4, versículo 4, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No hay absolutamente ninguna duda de que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. También Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si alguien dice: yo me voy a salvar por mis obras, ¿cuál es la respuesta para ellos? Es como que te caíste de la gracia. No es que es salvo y perdió la salvación. Nunca ha sido salvo una persona que cree que es salvo por medio de obras que pueda hacer. Así que volviendo entonces a Romanos capítulo 5, vamos a ver en esta noche que la salvación de Dios es firme y no se pierde. Dice la parte B del versículo 2 de Romanos 5: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así dice exactamente el original, puesto que algunas traducciones de la Biblia dice nos regocijamos. Realmente la palabra en el original dice nos gloriamos. La palabra significa gloriarse o jactarse. Es decir, gloriarnos en algo que hayamos hecho nosotros o gloriarnos en algo que haya hecho otro. Esa es la idea. De hecho, en el mismo capítulo 5 aquí, en el versículo 3, nuevamente usa el mismo término, donde dice: sino que también nos gloriamos. Es el mismo término en el original. La misma palabra también usa Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Permítame leerle este pasaje. Gálatas 6, 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, no regocijarme, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces aquí en Romanos 5:2 dice: y nos gloriamos en la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza. Es decir, el hombre sin Dios, en pecado, se gloría a sí mismo. Y dice: yo puedo ganarme la salvación por mis propias obras. Pero los verdaderos hijos de Dios se glorían no en lo que nosotros hayamos hecho, sino en lo que Dios hizo. Y específicamente en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza de gloria. ¿O qué es esa esperanza de gloria? Algunos piensan que la esperanza de gloria es el cielo, un lugar. Pero de acuerdo a la Escritura, ¿cuál es nuestra esperanza? Colosenses 1:27 dice: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Un lugar o una persona? Una persona. Para nosotros más importante que el lugar, aunque sabemos que el cielo es un lugar hermoso, de calles de oro, con grandes mansiones, realmente eso no es lo que más nos importa. Lo que más nos importa es la persona que nos espera allí. Aunque no hubiera cielo, aunque no hubiera este lugar hermoso, para los hijos de Dios lo que más nos importa es poder encontrarnos con nuestro Salvador.
Eso es más importante. Y la Biblia nos enseña claramente que la esperanza nuestra no es un lugar, es una persona. Es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Pablo dice aquí, y nos gloriamos en la esperanza, lo que está diciendo, los verdaderos hijos de Dios se glorían en la persona de Cristo para su salvación. Por eso que por ningún motivo es parte de la doctrina bíblica sana creer en la pérdida de salvación. Nuestra gloria no está en lo que nosotros podamos hacer, está en lo que hizo Cristo. Y esta salvación es tan segura que no la podemos perder por ninguna razón. Hay una cadena de oro, una cadena dorada, aquí también en Romanos, pero acompáñenme al capítulo 8, versículo 28, donde nosotros podemos ver el proceso de la salvación, desde un inicio hasta el día que seamos glorificados. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No podemos comprenderlo del todo, esta maravillosa sabiduría de Dios, pero algo sí podemos decir, que no hay ninguna destrucción, ningún obstáculo en esta cadena dorada de la salvación. Somos salvos y lo seremos por la eternidad, hasta el día que nos encontremos con Él, desde antes hasta el día que seamos glorificados. Sigue diciendo el versículo capítulo 5, en la parte B del versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está, de la gloria de Dios. Ya sabemos que la esperanza es Cristo. Él es la esperanza. Y esta esperanza que es Cristo es la máxima demostración de la gloria de Dios. Sabemos que hay pasajes como el Salmo 19 que dice que hay otras cosas que muestran la gloria de Dios, por ejemplo la creación. ¿Cierto? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la máxima expresión de la gloria de Dios? Es el Señor Jesucristo. Ya lo leímos en Gálatas 6:14. Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que la máxima expresión de la gloria de Dios es Cristo y en Él se basa nuestra salvación. No hay ninguna forma en que nuestra salvación pueda perderse. Sigue diciendo el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, en primer lugar. La primera parte del versículo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Adam Clarke comenta aquí diciendo, todos los sufrimientos que soportamos por el testimonio de nuestro Señor son santificados para nosotros por su gracia, y ellos llegan a ser un poderoso instrumento que incrementa nuestro gozo. Hasta ahí la cita. Y es verdad, Dios quiere que reflejemos su carácter a través de nosotros. Su gloria quiere reflejar hoy en nosotros y en el futuro en los cielos su completa gloria. Por eso, si me acompaña nuevamente al capítulo 8, mire conmigo nuevamente el capítulo 8 de Romanos, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es el propósito, en el fondo, de nuestra salvación? Es reflejar la gloria de Dios. Y la máxima revelación de la gloria de Dios es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, una salvación que se pierde no puede ser gloriosa. Una salvación que es tan débil que depende del hombre para ganarla y depende del hombre además para perderla, no puede ser una manifestación gloriosa de la persona de Dios. No coincide con su carácter perfecto e inmutable. Por eso que aquí dice que lo único que podemos sufrir en el tiempo presente no es la pérdida de salvación, sino sufrimiento por pruebas, por aflicciones. Y aún eso es una demostración de la gloria
de Dios. Dice aquí que nos gloriamos en las tribulaciones. Eso es lo máximo que nosotros podemos sufrir. Pruebas, aflicciones, pero pérdida de la salvación, eso jamás. Y estas pruebas lo único que hacen es perfeccionar, es moldearnos para que el día que Cristo vuelva por nosotros, la gloria de Dios sea manifestada a todo el mundo en su máximo esplendor. Sigue diciendo el versículo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice en primer lugar. Permítame leerle algunos pasajes acerca de esto. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra salvación? Reflejar la gloria de Dios. También Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta ahí la lectura. Si nuestra salvación entonces es para reflejar la eterna gloria de Cristo, que es la máxima revelación de Dios, es imposible que esta salvación se pierda. Por eso dice allí que nosotros vamos a ser, cuando seamos transformados, semejantes al cuerpo de la gloria suya. Es decir, cuando seamos resucitados o transformados en el día del arrebatamiento, tendremos un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo resucitado. Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuál es el propósito entonces de nuestra salvación? Manifestar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios que Él ha puesto en nosotros jamás se va a perder. Uno más. Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hasta ahí la lectura. ¿Por qué nos salvó? Sí, para glorificarnos, pero sobre todo para reflejar su gloria. Y no vemos ninguna destrucción en esta cadena desde el momento que somos salvos hasta que el día que somos recibidos con Él en gloria. Por eso que es imposible aquí en este pasaje que esta salvación se pierda. Como nosotros nada aportamos, por eso nos gloriamos y nos gozamos también. Porque nosotros tenemos una comunión con Él ahora y la vamos a tener también por la eternidad. Estamos aquí en Romanos 5. Mire conmigo capítulo 9, versículo 23. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para gloria también. Somos para su gloria. Fuimos creados para su gloria y nuestra salvación quiere reflejar la perfecta gloria de Dios. Y en esa gloria nada, absolutamente nada, se pierde. Lo único que aquí dice Pablo es que lo más que va a sufrir nuestra salvación son aflicciones y pruebas hasta que Él vuelva por nosotros. Permítame leer también 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es nuestra esperanza de salvación. Es segura, es eterna, es gloriosa. Leímos recién, el apóstol Pedro dice que está asegurada
en el poder de Dios. Leímos en Juan capítulo 10, Jesús con sus propias palabras dice, están en mi mano, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos absolutamente de Él. Nos gloriamos en la esperanza de Él, que es Cristo. La máxima expresión y revelación de Dios es el Señor Jesucristo. La máxima gloria de Dios es Cristo. Y en eso sí que nos gloriamos, porque en Él no hay nada de lo que nosotros hayamos podido hacer. Todo, absolutamente todo, lo hizo Cristo en la cruz. Lo único que nosotros hicimos fue depositar nuestra fe. Y nosotros ya hemos dicho que fe es una rendición total a la obra no nuestra, sino a la obra de otro, la obra de Cristo. Es como la mano de un mendigo estirada y abierta, sin nada que ofrecer. Y la gracia es la mano de Dios estirada, abierta su mano con el regalo de la salvación. Solamente eso es la fe. La fe es solamente recibir. Cuando usted y yo nos hemos dado cuenta que vamos rumbo al infierno, que somos pecadores, que lo único que merecemos es la paga por nuestros pecados, que es la muerte, en ese momento vemos la cruz de Cristo y corremos a la gracia, porque nos damos cuenta que la única forma de que puedan ser perdonados nuestros pecados y podamos recibir la vida eterna es que pongamos nuestra fe, creer en la obra de otro, de que Él nos puede limpiar, perdonarnos y darnos la vida eterna. Sigue diciendo Romanos capítulo 5, veamos ahora el versículo 4. Dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dice literalmente, la entereza produce carácter. Cuando dice allí, y la paciencia prueba, lo que dice literalmente es, y la entereza produce carácter. Este término, entereza, es la idea de purificar metales. Purificar metales. Se sabe que el joyero, cuando toma un metal precioso, lo calienta, lo funde y se limpia, se purifica. Y luego este metal es de más calidad, es más fuerte y es más valioso. Usted ha visto los deportistas también, que entrenan muy duro, tienen una competencia, ¿y qué hacen? Entrenan incansablemente, se privan de muchas cosas, descansan lo adecuado para subir su nivel aeróbico y para que su musculatura esté lista para el día de la competencia. Cuando llegan al día de la competencia, están muy bien preparados y listos para ganar, listos para participar de la carrera en el mejor nivel. De la misma manera, en nuestra vida, las pruebas y aflicciones, lo único que hacen es formar nuestro carácter, producir un carácter espiritual, un carácter como el de Cristo. ¿Cómo está nuestro carácter en el día de hoy? ¿Estamos dejando que Dios forme nuestro carácter? ¿Necesitamos cambiar algo? ¿Necesitamos correcciones? Para eso son las aflicciones y las pruebas. Nuestra salvación no se pierde absolutamente por nada. Las únicas aflicciones que vamos a sufrir en nuestra salvación son pruebas para formar un carácter como el de Cristo. Dice primera a Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos? Para aflicciones y tribulaciones. Para formar nuestra vida y nuestro carácter a la imagen de Cristo hasta que Él vuelva por nosotros. Así que, ¿cómo forma Dios nuestro carácter? Con pruebas. La entereza, esta prueba, como la prueba del metal, produce en nosotros una valentía, una fuerza en el amor de Dios para poder enfrentar todo buscando que nuestro carácter, después de la aflicción, salga purificado. Sigue diciendo ahí el versículo, y la prueba, esperanza. Literalmente, y el carácter produce esperanza. ¿Nota el proceso? La entereza produce carácter. Las pruebas, las aflicciones producen un carácter, una purificación de nuestra fe, un carácter espiritual, una forma de ser como la de Cristo. Y ese carácter es el que produce
esperanza. Cuando hay falta de fortaleza y de firmeza espiritual, cuando hay falta de un carácter espiritual cristiano, cuando no hemos dejado, cuando no hemos permitido que las pruebas y las aflicciones hagan su trabajo en nuestras vidas, que es purificar nuestra vida y nuestra fe. William Barclay comenta en este versículo: dos personas se enfrentan con la misma situación. A una la puede conducir a la desesperación y puede espolear a la otra a una acción victoriosa. Para una puede ser el final de la esperanza y para la otra un desafío a la grandeza. No me gustan las crisis, decía Lord Reid, pero sí las oportunidades que presentan. La diferencia está en las personas. Si uno se ha dejado llegar a ser débil y flojo, si ha dejado que las circunstancias le venzan, si no ha hecho más que gimotear y achicarse bajo las aflicciones, ha llegado a un punto en el que cuando se presenta el desafío de la crisis, no puede hacer más que desesperarse. Si por el contrario uno ha ido por la vida con la frente alta, enfrentándose con las cosas hasta conquistarlas, entonces, cuando llega el desafío, los arrostra con los ojos inflamados por la esperanza. El carácter ha resistido la prueba siempre, el carácter que ha resistido la prueba siempre sale lleno de esperanza. Hasta ahí la cita. Por lo tanto, hermanos amados, ¿se pierde la salvación? En ningún sentido. Lo único que nuestra salvación va a sufrir en el tiempo presente van a ser pruebas y aflicciones que tienen el propósito de formar un carácter. Y este carácter, una vez que está formado, produce un corazón lleno de esperanza para el día en que Cristo venga para redimirnos finalmente. Así termina el pensamiento de este párrafo, Pablo, en versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Recuerdan en qué ocasión anterior Pablo dijo que no se avergonzaba? En 1:16, ¿recuerdan? Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí Pablo dice lo mismo, porque es poder para salvación, es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios que cuando Dios lo aplique en su justicia para condenación, va a ser destructivo, va a ser de ira. Las personas que no hayan creído recibirán la justicia de Dios para condenación con su fuerza y su poder. Pero hemos dicho que la epístola a los Romanos también nos presenta la revelación de la justicia de Dios para salvación. Y allí es el poder de Dios no para destruir, sino para reconstruir. El poder de Dios para salvación es reconstructivo. Tomó nuestra vida que estaba perdida en pecado, destruida en el mundo, y la hizo de nuevo, y nos hizo nuevas criaturas. De la misma manera que las ilusiones falsas nos decepcionan y nos confunden, eso es porque están fundadas en algo que no es sólido. En cambio, como nuestra vida está fundada en la perfecta obra de Cristo, Él es nuestra esperanza, recordemos eso. Como nuestra vida está fundada en esa base, nuestra esperanza entonces descansa donde nacen todos los dones y las virtudes, el amor de Dios. Eso dice el versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza entonces de que Cristo viene por nosotros. La esperanza de que un día estaremos con Él cara a cara. Esta esperanza de que nuestra salvación es segura y no se pierde por absolutamente nada. ¿En qué se funda? En el amor de Dios. En que Él nos ama y que Él jamás permitirá que sus hijos se pierdan. Es así de simple. Si enfrentamos la prueba, puesta la mirada en la esperanza que es Cristo, basada en el amor de Dios, la victoria se vuelve algo real, no una ilusión. Porque el amor del Padre está con nosotros y en nosotros, aún en esos momentos más duros. Y esta es otra seguridad de nuestra salvación, de que Dios nos ama. Y mire con cuánta generosidad nos ha dado su amor. ¿Con cuánta generosidad lo ha hecho? Dice el versículo: ha derramado su amor en nuestros corazones.
Literalmente está diciendo estamos llenos, tal como el Salmo 23. Mi copa está rebosando. Esa es una figura del corazón lleno del amor de Dios. Y el corazón esparce esa vida de Dios como el corazón esparce la sangre por todo nuestro cuerpo y la sangre es la vida. El corazón esparce este amor a todas nuestras acciones y a todos nuestros pensamientos. Y así es como vive el verdadero creyente. Discierne todo en nuestro ser, nos guía a la verdad, nos muestra nuestro pecado, nos guía a lo bueno y refina nuestros pensamientos. La última expresión, la última frase ahí del versículo 5 dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo de inmediato apunté aquí Efesios 1, 13 y 14. En Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí la lectura. Nota que no es un amor basado en algo que sentimos, sino que es una realidad. Lo dice que con toda seguridad hemos sido sellados con el Espíritu Santo y esa es la garantía de que recibiremos la posesión adquirida. Nosotros hoy tenemos una posesión adquirida que la recibiremos con toda seguridad allá en el cielo y eso es para alabanza de su gloria. Así que nuestra salvación es segura porque tiene el sello de Dios. Y ese sello es la misma presencia de Dios dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo y su amor en nosotros. Vimos en esta noche, hermanos amados, que la salvación de Dios es firme y no se pierde. Dice que estamos llenos de su presencia y jamás se irá de nosotros. Estamos llenos del amor de Dios. Así que podemos decir que no podemos amar a alguien lo suficiente. Podemos decir tal cosa no la puedo perdonar. Podemos decir tal cosa no la puedo soportar. No. Porque dice acá que el mismo amor de Dios está dentro de nosotros. El mismo amor de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es una evidencia de que somos hijos de Dios y que esa salvación es eterna y no se pierde. Vamos a orar.